El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya de noche y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero Él les dijo: soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por la proclamación del Santo Evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, qué gran bendición, qué gran alegría poder compartir contigo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar ahí, no sabe cuánta alegría me da de que usted todos los días se esfuerce por escuchar la santa palabra de Dios, que usted todos los días se esfuerce por vivir este misterio de fe, por vivir este misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, decirles a todos ustedes que hemos llegado ya a la parte final de este retiro. Doy gracias y alabanza a nuestro Señor Jesucristo por tantas bendiciones que ha derramado sobre los sacerdotes, mis amados sacerdotes de Colombia, de México, de España. Es una alegría, hermanos, haber vivido esta maravillosa experiencia acá en Medjugorje, Bosnia, Herzegovina. Es una experiencia de Dios, hermanos. Es un pedacito de cielo. Les comento a grosso modo la experiencia. Es un silencio que más bien te ensordece ese silencio, hermano. Recuerdo cuando llegamos acá a Medjugorje, la guía nos decía que para lo único que se le pudiese acercar a cualquier sacerdote o a cualquier peregrino, para lo único que se le pudiese acercar es para rezar el Santísimo Rosario. Nos quiso decir que nada de inseguridad, ninguna cosa parecida, sino que simplemente es obra de Dios. Y es un lugar de Dios, hermano. El silencio, la paz, todo el mundo rezando, todo el mundo alabando y glorificando al Señor. Es una fe cristocéntrica, pero también una fe mariana, una fe puesta en la Santísima Virgen María. Así que, hermanos, les transmito a todos ustedes mi alegría, mi agradecimiento. Les transmito a todos ustedes el gozo de haber experimentado, de haber sentido la presencia de la Madonna, de la Santísima Virgen, de la Gospa, como dicen los hermanos croatas, los hermanos acá en Bosnia, la Gospa, la Madre, la Mamita, la Madonna, nuestra Madre Santísima, la Virgencita María. Así que, queridos hermanos, enamorados profundamente de esa mujer, de la Reina de la Paz, enamorados de aquella mujer que le dijo sí, que dijo: fiat, hágase en mí según tu palabra. Queridos y apreciados hermanos, la palabra de Dios está muy, pero muy importante y muy fascinante. Es un banquete para ti. Vamos a degustar este banquete, vamos a degustar de la santa palabra de Dios. Hermanos, la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense lo que nos dice el autor sagrado. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Parece ser que empezamos a ver un conflicto. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración
y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, que viene a ser el protomártir, el primer mártir de la iglesia. Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenia y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Queridos hermanos, la naciente comunidad creyente comienza a tener problemas en su seno. Nosotros no estamos lejos de esta realidad que vivieron los apóstoles. Damos gracias a Dios por la historicidad, por el caminar de la iglesia, ya más de 2000 años de Cristo haber fundado a la única y verdadera iglesia. Tenemos problemas, tenemos conflictos, tenemos dificultades, hay problemas, pero querido hermano, que no perdamos de vista que es la iglesia de Jesucristo. Por eso en esta comunidad naciente y regularmente cuando se tienen estas nuevas experiencias, siempre se suscitan problemas, se suscitan dificultades, porque se va ajustando, se va haciendo, se le va dando forma a la iglesia naciente. Hay problemas a lo interno. Sus componentes, aun siendo todos ellos judíos, difieren en su procedencia. Unos no han dejado Palestina, los de lengua hebrea, mientras otros han vivido en la diáspora helenista, los de lengua griega. Entre los más necesitados solían estar siempre las viudas. En este caso, hay quejas porque parece que las del grupo helenista no eran tan bien atendidas como las otras. Es necesario atajar el conflicto porque eso influye en la eficacia de la evangelización. Hay que tener, queridos hermanos, un atino, hay que pedir el discernimiento al Espíritu Santo, porque puede ser que estemos dedicando la mayor cantidad de tiempo posible a una cosa y estemos descuidando las otras. Las viudas hay que atenderlas en el momento, pero lo que el autor sagrado nos quiere enseñar es que unas estaban siendo bien atendidas o mejores atendidas que las otras. Es decir, mis amados hermanos, que se suscita un conflicto, que se suscita una realidad y hay que afrontar esta situación, este conflicto, hay que afrontarlo con confianza, con la confianza en el Espíritu Santo. Yo no sé cuáles sean los conflictos en tu parroquia, en tu diócesis, en tu familia, porque también veámoslo de la perspectiva de nuestra familia, desde la perspectiva interior, desde la perspectiva de la sociedad. Hay conflictos de distinta índole, pero en este caso, fijemos nuestra mirada en los conflictos eclesiales. ¿Atendemos verdaderamente lo que el Señor nos está pidiendo? ¿Estamos haciendo el trabajo necesario por nuestros hermanos necesitados? ¿Estamos haciendo el trabajo necesario por atender al pueblo de Dios? Los apóstoles proponen elegir a algunos hombres. El número de 7 es probablemente simbólico y sus nombres son todos griegos, para que se encarguen de atender a las necesidades materiales del grupo discriminado. Y por eso el Señor Jesucristo va a dar la gracia a estos 7 diáconos. Diácono es el que sirve, el coadjutor, en este caso de los diáconos transitorios. Los diáconos permanentes también en la iglesia los tenemos. El diácono es aquel que sirve y el Señor da el discernimiento cuando existe una necesidad. Hay necesidad en la iglesia y qué bendición cuando hay un diácono que sirve, cuando hay un diácono que se entrega por la comunidad. Es por ello, queridos y apreciados hermanos, que tienen una
noble tarea. Tienen una tarea bastante clara y específica estos hermanos diáconos. Una elección respaldada por la comunidad, aunque presidida por los apóstoles, que se sienten llamados preferentemente a la oración y a la predicación. Esa es la manera como se conforma la iglesia, mis amados hermanos. El Papa, los obispos, los laicos, el sacerdote, el presbítero, y todos hacemos comunión, mis amados hermanos. Todos trabajamos por el reino de los cielos. Hay comunidades religiosas. Las comunidades religiosas se dedican unas a la educación, otra al servicio de los pobres, otra al servicio de atención a los divorciados, atención a aquellas mujeres que viven una vida disoluta. Ese es el servicio en definitiva, mis amados hermanos. A los elegidos se les ha llamado diáconos por haber sido designados para desempeñar un servicio, una diaconía, aunque seguramente no se limitarán a lo material, ya que algunos aparecen más adelante ejerciendo también la predicación. Hermanos, hoy también pudiésemos pensar en la iglesia de Jesucristo. En esta iglesia hay que servir, mis amados hermanos, que usted y yo podamos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, Señor, por aquellos que no te conocen. Servicio, queridos hermanos, servicio, que yo pueda entregar mi vida para el servicio del otro, para la salvación del otro. Se pone especial empeño en que sean llenos de espíritu, llenos del espíritu. Porque qué hermoso y qué glorioso es ver a un servidor lleno de gozo, de alegría. Y qué triste es ver a un cristiano triste. Qué triste ver a un servidor con una cara como el que vendió fiado. Qué triste ver es a un laico como catequista, como misionero, como evangelizador, a un servidor, a un diácono, como aquel cuando se está chupando un limón. ¿Cómo hace la cara aquella persona cuando se está chupando un limón? La arruga, vive triste, vive molesto, y así no se puede predicar, hermanos, así no se puede hacer visible el reino de los cielos. Es con gozo, es con la alegría del resucitado, es lleno de la fuerza del Espíritu Santo. Es lo que se está pidiendo, que estén llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia del Señor, ya que es el Espíritu el que va a impulsar su labor tanto administrativa como misionera. Porque muchas veces quiero imponer mi proyecto como párroco, porque muchas veces quiero que el proyecto de la diócesis, mi proyecto, o el proyecto de la parroquia sea ajustado como laico. Es que yo quiero que vaya de esta manera. Hermanos, debe estar impulsado por la vida, por el gozo, por la fuerza del Espíritu Santo. El fruto de esta labor será el crecimiento de la comunidad, que el autor sagrado contempla con optimismo. El Espíritu Santo es el que va a impulsar nuestra labor. No soy yo, hermanos, el protagonista en mi parroquia. El protagonista en la misión no es el Padre, es el Espíritu Santo. Pero qué Padre tan trabajador. Pero qué Padre cómo planifica. Pero es que la planificación la lleva el Espíritu Santo, hermanos. Varias lecciones se desprenden de este texto, mis amados hermanos, es decir, de la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera, en la primitiva iglesia ya había conflictos. Inevitablemente los creyentes han tenido dificultades desde el principio, pero estas coexistían con una preocupación entusiasta por evangelizar. Hermanos, desde el principio ya existían problemas. Es decir, que no te impresione porque hay dificultades. No te impresiones y que no te cause impacto los problemas que se suscitan en tu parroquia, porque van a haber conflictos, van a haber dificultades.
El hermano que no me llamó, la hermana que me dijo, la hermana que me vio, el hermano que no me miró. Van a haber conflictos. Inevitablemente van a haber dificultades, hermanos. No creamos que la misión es solamente decir Cristo está vivo. También hay que cargar con la cruz. 2. Asimismo, desde los comienzos se proveyó de ministros a la comunidad para una labor constante de servicio a las necesidades de los hermanos. Hermanitos, vamos a necesitar de ministros sagrados. ¿Para qué? Para que sirvan. Señor, danos sacerdotes según tu corazón. Señor, danos servidores. Hay que clamarle al Señor, queridos hermanos, para que suplamos la necesidad. Por ejemplo, en mi parroquia, Venezuela, allá en Barinas, la Medalla Milagrosa, son más de 20,000 habitantes en esta parroquia. Un solo sacerdote para 20,000 habitantes. Mis amados hermanos, el derecho canónico tipifica de que por sacerdote debe atender 5,000 habitantes. Queridos hermanos, hay que pedir al Señor sacerdotes según el corazón de Cristo para suplir las necesidades. Y qué hermoso, hermano, el sacerdote que está contigo en las batallas, el sacerdote que está contigo en los momentos difíciles, el sacerdote que está contigo cuando lloras, cuando tienes ese éxito, el sacerdote que te casa, que te bautiza, el sacerdote que te confiesa, el sacerdote que te levanta. Para suplir las necesidades está el servidor. 3. Se vivía una confianza fundamental en el Espíritu, a sabiendas de que sin él la tarea evangelizadora sería estéril. Es que el protagonista, vuelvo y te repito, no eres tú, predicador, no soy yo. El protagonista es el Espíritu Santo. Se vivía una confianza fundamental en el Espíritu. ¿Cuántas veces ponemos confianza en el Señor? ¿O no la ponemos? ¿Cuántas veces pongo confianza en el Espíritu y cuántas veces no la pongo? Recuerdo, mis amados hermanos, que salí a grabar una de las Eucaristías que comparto con cada uno de ustedes. Había preparado la homilía, algunos elementos que comparto con ustedes, etc. Y ya iba por el Señor ten piedad cuando me percato y había dejado los elementos reflexivos, los había dejado en la sacristía. Confía en el Espíritu Santo, queridos hermanos. Me dejé tomar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a decir Abba, Padre. Porque nuestras tareas, si no se encomiendan al Espíritu Santo, y si no es impulsada, y si no le confiamos nuestra vida al Espíritu Santo, todo será vacío, todo será sin la fuerza, todo, queridos hermanos, tendrá su término. Pero cuando es obra de Dios, como Gamaliel le dijo ayer a los apóstoles o a aquellas personas, autoridades, si es obra de Dios permanece, y si es obra del Espíritu Santo dará vida. Amén. Qué hermoso, queridos hermanos, el Evangelio del día. Confíen, no teman, soy yo, dice la palabra. El evangelista según San Juan dice: al oscurecerse, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Tu vida y mi vida, María, Juan, Pedro, Maro, Luis, Santiago, etc. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Es la vida, queridos hermanos, desde la concepción hasta nuestra muerte. Problemas van, problemas vienen, etcétera, etcétera. Dificultades. Era ya de noche. Y de noche es difícil transitar. Dijera el adagio popular: de noche hasta los gatos son pardos. Era ya noche cerrada. Y todavía Jesús no los había alcanzado. Déjate alcanzar hoy por el Señor. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. A veces los problemas de la vida llegan
Y no solamente llegan de a uno, llega el otro, etcétera. Veamos la pandemia, queridos hermanos. ¿Cuántos de vuestros familiares murieron? Murió tal vez papá, mamá, la hija, el hijo, el sobrino, el esposo, etcétera, etcétera. Mis amados hermanos, los problemas no llegan solos. Van a llegar problemas. El mar se está colocando bravo. Hay vientos fuertes. El lago se va encrespando. Hay vientos fuertes. Pero queridos hermanos, he puesto mi confianza en el Señor. Había remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca. Vieron a Jesús. Hay esperanza, hermano. Al final del túnel hay una esperanza. Y no solamente al final, al iniciar esa travesía, hay una esperanza en el Señor. He puesto mi confianza en el Señor. He creído y le he creído a la palabra. Le he creído al Señor. Qué hermoso dice la palabra cuando vieron a Jesús, porque en Él hay esperanza de vida eterna. Que se acercaba a la barca. ¿Con qué propósito se acerca el Señor a tu vida? Con el propósito de darte paz, con el propósito de que tengas paz, de que tengas calma, con el propósito, queridos hermanos, de enmudecer el mar, con el propósito de calmar los vientos, los problemas, las dificultades, los conflictos interiores, los conflictos en tu parroquia. Y aquí hay algo muy notorio, caminando sobre el mar. Y se asustaron, pero Él les dijo: soy yo, no teman. Soy yo, no teman. Hermanos, el Evangelio de Juan destaca con frecuencia la soberanía de Jesús, que es el Señor. En esta ocasión se pone de manifiesto simbólicamente cómo la iglesia experimenta dificultades en su marcha por el mundo, como los discípulos en la travesía del lago, que generan muchas veces un desaliento generalizado. La iglesia con problemas, la iglesia con dificultades, hermano. Ustedes tal vez han escuchado, han visto a través de las redes sociales las múltiples dificultades, que si en el continente europeo, que si en tal país se levantaron tal y cual sacerdote. Hermanos, es la iglesia de Jesucristo. El Señor dará la calma. El Señor nos purificará en medio de nuestras dificultades. El Señor está purificando tu vida en medio de las dificultades. Por ello es confiar en el Señor. Solo la presencia de Jesús, soy yo, dice, para identificarse, puede traer calma y confianza a la comunidad. A diferencia de los sinópticos, de los demás evangelios, aquí Jesús no sube a la barca. Basta con su presencia divina para dominar lo comprometido de la situación. Queridos hermanitos, es Jesús quien lleva a buen puerto a la iglesia. Ni los sacerdotes, ni ningún teólogo, ni ningún protestante, ni ningún cismático, ni ningún hereje va a destruir la iglesia de Jesucristo. Él la llevará a buen puerto en la tarea que le ha sido confiada. Él llevará a buen puerto tu vida, tu conflicto. Pídale al Señor que dé la calma en tu matrimonio, que dé la calma en tu vida personal, que dé la calma en eso llamado conciencia, allá en tu interior. Padre Dios, te suplico que vengas y desciendas sobre esto, mis amados hermanos, que los toques, que los bendiga, que los selle con tu sangre bendita. Virgencita hermosa, Reina de la paz, custodia, cubre con tu manto maternal a estos mis amados hermanos. A ti la gloria, Jesús, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Queridos y amados hermanos, fue un gusto haber compartido con cada uno de ustedes el Evangelio del día, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se te olvide compartir, no se te olvide, queridos hermanos, darle un like, no se te olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre Hermano.
El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nuestra Madre María Santísima, Nuestra Señora, Reina de la Paz, les bendiga y les acompañe siempre. Recuerden que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.